la grabación. Listo, ahí entiendo, ya estamos visualizando, ¿no? Bien, entonces para continuar. Ahí estamos. Nadie más, ahora sí tengo en sala de espera. Ok, bien. Ahora sí, entonces, a ver, continuemos, ¿ya? Entonces, dentro de las diferentes causas que nosotros podríamos encontrar, ¿cierto? Que contribuyen a que se produzca mayor cantidad de siniestros o eventos de este tipo, ya lo mencionábamos, las irregularidades en la superficie de pavimento, es decir, lo que vendría a ser la calzada, ¿cierto? Los diferentes problemas que podemos encontrar, en este caso, desniveles, baches, ¿ya? Que representan justamente un riesgo. Y a mayor velocidad, obviamente, también van a tener desenlaces mucho más graves, como, por ejemplo, el daño al neumático, dependiendo incluso también del vehículo. Si es vehículo de características bajas, puede incluso ser desencadenante para que el vehículo pierda su posición normal, volcamiento, ya que son situaciones que pueden sucederse. Sumado a ello, a la velocidad, a una acción o maniobra brusca, se pueden suscitar eventos de ese tipo. Y obviamente todo eso puede ser prevenible, ¿ya? La mala iluminación de la vía, esto es justamente lo que se mencionaba, porque no hacer lo mismo, ¿no es cierto? Que usted pueda identificar claramente, ejemplo, pongamos un caso, ¿no es cierto? Fuera de la institución, del instituto, tanto de sede Cachi como de sede principal, en la noche, cuando los vehículos, por ejemplo, quieren girar para ingresar al instituto como al instituto, a la sede principal. Entonces ahí en la parte central, ya generalmente por la poca iluminación que existe, cuando los vehículos quieren ingresar, repito, no se alcanza a divisar claramente de que incluso el vehículo esté con el direccional hacia la izquierda. Entonces, si fuera otro caso, ¿no? Si existiera iluminación, ya claramente se puede ver de que un vehículo está estacionado o que un vehículo está queriendo girar hacia la izquierda. Entonces, ahí contribuye, por ejemplo, el tema de la mala iluminación a que en algún momento se produzca algún siniestro, ya por la velocidad a la que van los vehículos y por la situación mismo que se menciona, ya. Obstáculos en la calzada, obviamente, yo creo que eso está de más mencionar, obstáculos como, ejemplo, caída de algún elemento, por ejemplo, de una rama de un árbol, el mismo, de pronto, la misma, de pronto, señalización que de pronto no fue retirada, algún tipo de cono, o cualquier obstáculo que puede representar un riesgo, porque obviamente la calzada debe estar libre de cualquier objeto que no corresponda para que sirva como elemento para control, ¿ya? Luego está el ancho de los carriles, y esto en sí hay que enfatizar el ancho de carriles de acuerdo a la cantidad, sobre todo tipos de vehículos que circulan por esa, ¿sí? En ese caso, ¿no es cierto?, el ancho de carril, nosotros podríamos hacer mención, por ejemplo, en el caso del trayecto que es por acá por la Aurora, de Daule la Aurora. Ahí podemos dar un ejemplo claro de ello, del ancho de carril, porque no existe, por ejemplo, ahí un espacio adecuado o no existe básicamente lo que es la berma. Entonces, el ancho de carril está limitado a que de pronto cuando se realizan maniobras de adelantamiento, cuando hay presencia de motos, ya representen tal vez un peligro, ¿sí? Y que de pronto el ancho de carril no sea incluso ni el mínimo o para las condiciones, en este caso de ese lugar, porque posiblemente hay constantemente personas o peatones, hay ciclistas ya, o incluso eh, hay presencia de animales en la vía, no facilita, ¿no es cierto?, para que puedan circular con total normalidad,
mucho más vehículos pesados, buses o demás, ¿sí? Vehículos de mayores dimensiones, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eso va a contribuir o a no contribuir con el tema de la seguridad vial, ¿ya? La falta de una buena señalización. Es obviamente, ¿no es cierto? Es ya, hemos venido mencionando, de que eso es indispensable porque la señalización básicamente lo que busca es orientar, informar, guiar a los usuarios, conductores o peatones de cuáles son las acciones permitidas, no permitidas, cuáles son las alertas de peligro o situaciones que pueden poner en riesgo su seguridad y su integridad, ¿sí? Y la pendiente de la vía. El tema de pendientes, ¿ya? Obviamente, ¿no es cierto? La pendiente es una inclinación y el riesgo en este caso, que representa, es que básicamente el vehículo puede tomar mayor velocidad, mucho más si hablamos de pronto de vehículos pesados o extra pesados, hablamos que puede tomar una mayor velocidad, que de cierta manera incluso cuando de pronto, incluso en una pendiente, tenemos vehículos tal vez estacionados, si en algún momento llega a fallar su sistema de frenos, puede representar un riesgo o un peligro muy grande. Lo mismo en el caso de pendientes cuando tienen curvas. Entonces, obviamente el vehículo toma mayor velocidad, su sistema de frenos tiene la tendencia a ser más utilizado con mayor frecuencia y por ende también puede representar un potencial peligro. Peor aún cuando estos radios de curva no son adecuados al nivel de velocidad que posiblemente va a llegar el vehículo a esa curva, ¿ya? Y las condiciones climáticas, que bueno, eso va a ser incluso característico de cada localidad, ¿sí? Ejemplo, acá en la costa, en la sierra, ya de pronto va a haber ciertas características propias, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en la costa hay la presencia en algunos partes o periodos del año, en la noche sobre todo, de mariposas o de animales, bueno, mariposas, digamos, estas mariposas blancas, ¿sí? Que al impactarse, por ejemplo, en el parabrisas, no es que Pero ya... esos mariposas ingenieros aquí nomás en Daule, porque por otro lado no hay. Por Bueno, el paso lateral, por el paso lateral. Por el paso O no, lateral, ingeniero. también más adelante, en todo lo que es Santa Lucía, si tú coges cualquiera de no, estos lugares, eso te va a pasar esto. no creo que solamente sea a nivel de Daule. Sí, yo he visto al menos por No, Babao. pero esas blancas. Por Ah, favor, yo no he visto. Esas blancas son cosas serias. Se chocan sí, contra el parabrisas y uno mueve el parabrisas y olvídese. eso Tiene una se pasta ahí. mancha más. Estos son de arroz nomás. Exacto, entonces a eso es lo que se refiere, ¿no? Eso es ya incluso, o sea, una situación particular de cada localidad. Lo mismo sucede, por ejemplo, en trayectos cuando conectan, vías que conectan regiones, la costa con el sierra. Siempre va a haber presencia de neblina. Entonces pierde, por ejemplo, ahí ya cierto grado de visibilidad del entorno, el conductor. En el caso por acá igual de la costa, la presencia de lluvias es mucho más fuerte de pronto de lo que podemos encontrar en la sierra. Lo mismo en la sierra hay la diferencia de que hay mayor probabilidades de que existan derrumbes porque la gran parte de la vialidad o el sistema vial está justamente atravesado por montañas o zonas montañosas. Entonces, ahí hay ya, ¿no es cierto?, ciertas diferencias ya que podemos encontrar de una región a otra y que obviamente pueden contribuir eh, de otra manera para que se presenten siniestros de tránsito, ¿sí? Entonces, el tema de las condiciones climáticas, obviamente siempre hay que tratar de identificar si cuál es la situación dentro del entorno en que yo esté que puede representar un peligro o un riesgo bajo esas circunstancias, ¿sí? Y repito, cada localidad, cada región puede tener su caso particular en ese sentido. Incluso en algunos trayectos, por ejemplo, de algunas vías, siempre hay esa tendencia a que existen desniveles, ¿ya? Tal vez
tipo de terreno que es, que siempre tiene esa tendencia de pronto a sufrir algún tipo de desnivel o por el material que se utiliza o porque tal vez no hay una filtración adecuada de ejemplo, cuando hay presencia de lluvia o hay algún tipo de vertiente de agua, no hay la filtración adecuada y por eso a veces sufren estos desniveles. Entonces todo ello va a variar. Va a haber casos y casos donde, por ejemplo, acá al nivel de la costa tal vez no va a ser muy evidente eso, pero a nivel de pronto de la sierra o la Amazonía, sobre todo, hay bastante presencia de vertientes de agua y que eso a la larga pueden representar de que el agua justamente filtre a la capa asfáltica y pueda tener algún tipo de hundimiento o incluso ya la pérdida total de la vía, como unos tramos o en algunas vías ya se han evidenciado. ¿Sí? A ver, ¿quién me ayuda por favor con esta lámina? A ver, Yo, Ulises. ingeniero. Ya le ganaron Ulises. Luego, ¿quién me dijo? Si quiere que lea, Yo, ingeniero. lea compañera, caballero. Dale, Ulises. Vaya. Cuando ocurre un siniestro de tránsito, se dice que el factor humano es el primer factor que interviene, debido sin duda alguna, al ser la persona la que toma la decisión sobre el movimiento del vehículo al mismo tiempo. Ese es el hombre el responsable de comprarse o no un automóvil, decidir conducirlo, cuándo llevarlo a revisión, incluso desplazarse con el mismo o coger el autobús, tren o avión. Eh, Continúa. Ya, bueno, a ver, vamos a llegar hasta ahí. Y les hago una pregunta. Bueno, ¿cuántos de ustedes tienen vehículo? William, Johnny, ¿qué más tiene? Yo también. Wimper, los Franklin. 3. Franklin, 4. Roberto. ¿Quién más? 4. Incluyen los que manejan moto también ahí, ingeniero, ponga a Roberto, ponga ¿cómo se llama? Los A vehículos Galo. Galo, Roberto Galo, Galo, ¿quién maneja? Ulises. manejan tricimoto. Sí, ingeniero, y sin licencia, ya hay que meter los presos, hermano. Licencia de Dios han de manejar. No, si Sí, maneja, eso sí, dijo Roberto, yo tengo la tipo D, la D de Diosito. Galo He con que escuchado hable, ya esta sabe. Ya. licencia. A ver, bueno, 4 personas. De las 4 personas, bueno, ya tienen vehículo. De los demás, primero en esta pregunta, ¿cuántos quisieran o cuántos esperan de pronto ya incursionar, trabajar, estar en el ámbito laboral y comprar un vehículo? Levanten la mano. ¿Quiénes sí están o quisieran tener un vehículo apenas puedan de pronto tener la oportunidad? Lucely, Lady, María. No sabe lo que les Ese, espera. Un ese carro es peor que una mi mujer. último objetivo es ese. El único objetivo es ese. No es el Ya. último. Es el último. Al menos veo de que levantaron 2, 4, 6, 7, 8. No quisiera saber quiénes cuántos levantan la mano. Ahora, pregunto, ¿por qué quieren comprar un vehículo? Necesidad más que todo, Ya, ¿necesidad en qué sentido? para, no sé, un traslado más seguro o para andar más rápido. Más seguro, más rápido. ¿Seguro en qué? Independencia. Ya. Eso sí es depende. A ver, ¿qué más razones les impulsaría a tener un vehículo? Facilidades de traslado, ingeniero. Facilidad de En mi traslado. caso, trasladarme de mi casa a mi trabajo. Ya. Innecesario.
A ver, se han puesto, por ejemplo, a pensar si van al trabajo, en el caso de Brigitte, ¿cómo haría con el vehículo? ¿Dónde lo dejaría estacionado? Si los gastos que usted tendría ahorita y con un vehículo, ¿cuánto aproximadamente sería la diferencia? O sea, la Ella sí tiene diferencia, donde parquearlo. Como es ATM, lo parquea ahí donde ella, pues ella está libre el parqueadero. A ver, Los gastos serían más en este caso para una persona que se traslada en un vehículo propio al trabajo. Incluso ahora que estamos en la empresa formadora, algunos colaboradores preferían irse en expreso que en su propio vehículo porque les reduce gastos, tiempo y el tema de parqueadero también que dicen que es un dolor de cabeza. Entonces, ya, de ahí tenemos un buen punto de vista. A ver, Brigitte iba justo a opinar. claro, lo que iba a decir, bueno, en mi caso, como el compañero dice, en la ATM hay parqueaderos, pero en este caso el que me iría a dejar es mi esposo y no habría dificultad de parqueo. Entonces él me iría a dejar y se vendría. Bueno, eso, pero podría ser tal vez momentáneo. En ya serlo cotidiano, sí sería posible eso, o sea, No todos los aguanta, no días. aguanta. Eso, a ver, ese tipo de situaciones tenemos que, de cierta manera, considerarlas, porque aproximadamente, entiendo, usted trabaja en Guayaquil, ¿no es cierto? De aquí de Dauen. Aproximadamente en vehículo propio, ¿cuánto regularmente se lo hacen horarios ya eh, habituales de presencia de congestión? Me imagino que está entre los 45 a 60 minutos, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, más o menos. Ya, entonces, a ver, ahí tenemos que considerar 45 o 60 minutos de ida, de retorno, ya cuánto suman en el día. Ya, entonces, ahí viene el otro punto de análisis, el factor tiempo y el factor también recurso. ¿Cuánto me genera de tiempo realizar, por ejemplo, ese tipo de acción? ¿Ya? ¿Y cuánto me podría representar ir en vehículo o en transporte público? Entonces ahí vienen varios puntos de análisis, por eso es que yo les consultaba. Miré que la mayoría, eh, su anhelo era adquirir un vehículo particular, ¿sí? Porque de pronto esa es la percepción que tenemos de que incluso ante una falsa imagen tal vez de sociedad, ese es un sinónimo tal vez de progreso, ¿no es cierto? Creo que eso es algo real, ¿cierto? De que el tener un vehículo posiblemente es digo yo, una falsa imagen de progreso. ¿Por qué digo una falsa imagen de progreso? Porque el vehículo, bueno, puede representar, tiene unos beneficios, ¿no? Pero para quienes tienen o no tenemos, sí representa un gasto, ¿sí? Un gasto porque el vehículo tiene que estar en buenas condiciones para poder circular, ¿sí? Buenas condiciones significa tema de neumáticos, del tema de aceite, de líquido de frenos, de llantas, todo lo demás, ¿sí? Entonces, todo eso genera un gasto y que el vehículo, si ejemplo, no tiene combustible, no es que le voy a decir ya el otro mes le de poner, ya, el vehículo necesita, si quiere moverse, necesita combustible, pues necesita un gasto y que si lo comparamos, tema económico versus la tarifa tal vez que puede tener ir en transporte público, va a haber una brecha, va a haber una diferencia en la parte económica. Ahora en el factor tiempo también va a haber una diferencia entre que posiblemente más rápido es el vehículo particular, ¿sí? Y de pronto el transporte público no lo es. Lo mismo sucede en que a veces hay la facilidad de que existe, yo pueda movilizarme en transporte público o que no tenga esa facilidad. Entonces ya vienen algunas razones o puntos de análisis que van a incidir o no de mejor manera. Y ahora mucho más, por ejemplo, el tema de seguridad, es decir, robos, asaltos y demás.
donde tengo menor probabilidad de que me pase algo o donde sí tengo mayor probabilidad de estar expuesto a una situación de riesgo, ¿ya? Entonces, de manera general, ¿no es cierto?, quienes decidimos somos nosotros, o sea, las personas, ¿sí? De poder adquirir un vehículo o de pronto continuar eh, siendo usuarios del transporte público. Y al momento, por ejemplo, de ya tener una estabilidad de pronto, digamos, laboral o económica, una de las principales metas que se tiene, o la mayoría lo tiene, es la adquisición de un vehículo particular. Ya en el tema de beneficios y demás, siempre creo que van a haber distintos puntos de vista. Pero ya lo que me refiero y para concluir ahí es que al menos con un vehículo lo que no van a tener es, por mencionarlo, una inversión. O sea, no es que el vehículo va a ser la mejor inversión de pronto podamos tener. Porque, ejemplo, si el vehículo compramos, se me ocurren los $20,000, al cabo de cierto tiempo, posiblemente el mismo vehículo que compramos en 20,000, no es que lo voy a vender tal vez en 20,000 mismo y valor más alto. Posiblemente va a perder parte de ese valor inicial y más de lo que pronto se invirtió en tema de neumáticos, cambio de algunos elementos, piezas y demás. ¿Sí? Entonces, bajo ese punto de vista, tal vez no es muy beneficioso. ¿Ya? Ahora, bueno, llegamos acá, nos desviamos un poquito ahí del tema. Ahora en el tema de que estamos centrándonos, estamos hablando, ¿cierto? Que nosotros somos justamente los responsables de comprarnos o no un vehículo y los responsables de conducirlo, de llevarlo a la revisión, de chequear que todo esté funcionando bien o a su vez, ¿no es cierto?, de que si ya detectamos, sabemos que algo está fallando, no darle o darle el correctivo necesario. Porque en la formación como conductores, profesionales o no profesionales, ¿cierto? Se da eh, esa capacitación, se prepara al conductor para poder identificar cuando un vehículo, ejemplo, no está funcionando de manera correcta o cuando darle mantenimientos preventivos y correctivos. Entonces, si nosotros ya sabemos que el vehículo, por ejemplo, empieza a fallar en el sistema de frenos y sin embargo nosotros no sabemos identificar ello, pues posiblemente en algún momento va a llegar que ya deja de funcionar y puede estar expuesto a eventos tal vez lamentables. ¿Sí? Bueno, a ver, para continuar, ¿ya? No detenernos ahí. El segundo párrafo, ¿ya? Por cosas no son factor humano, que me estaba ayudando. Pocas cosas no son factor humano, pero la forma de percibir nuestras responsabilidades depende de varios factores. En parte se trata de una cuestión de estadísticas y cuando un suceso es estadísticamente raro. Es fácil catalogarlo de accidente, aunque existe la consideración de evitabilidad. Es decir, si algo puede evitarse, incurrimos en cierta responsabilidad si no ponemos los medios preventivos para hacerlo. Ya, bueno, en este caso, ¿a qué quiere llegar básicamente, no? Que cuando sucede un siniestro de tránsito, ¿ya? Independientemente, incluso si tuvo o no tuvo la culpa de un conductor, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el procedimiento? Es que el conductor o los conductores involucrados van detenidos, ¿cierto? No, hasta que obviamente se realicen todas las investigaciones, experticias del caso y de pronto determinar el grado de culpabilidad. Pero obviamente ya está involucrado, ¿ya? Entonces, incluso ha habido situaciones donde sin tener tal vez mayor o ningún grado de culpabilidad, el conductor posiblemente está detenido, está por un tiempo hasta que se realice, repito, el tema de las investigaciones.
¿Por qué? Porque el factor humano es directamente el responsable, ¿no es cierto?, de haber tomado una decisión. Y estadísticamente así lo demuestra, es decir, en datos, en cifras, de que tiene o va a tener mayor incidencia en ese sentido. ¿Ya? Aquí mencionábamos un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que dice acá? Menciona en que, dice, si está a punto de salir de viaje y se aproxima una tormenta, usted sabe que bajo condiciones atmosféricas adversas es más peligroso circular, y así lo confirman las estadísticas. Usted no puede impedir que caiga la tormenta, ¿cierto? Pero puede tomar otras decisiones, es decir, aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad o estar más atento, ¿ya? También puede informarse de parte del meteorólogo y decidir salir en otro momento más propicio o elegir otro modo de transporte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que menciona en el ejemplo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que dice en el ejemplo? A ver, participaciones. ¿Qué es lo que dice en el ejemplo? Si está a punto de salir de viaje y se aproxima una tormenta, usted sabe Ya, que bajo condiciones atmosféricas observa es más peligroso circular y así lo confirman las estadísticas. ya, pero ¿qué dice? A ver, ya, qué es lo que entendemos de ahí? Ya. Lo que se entiende es que uno tiene que tomar las debidas precauciones para poder eh, conducir si se presenta alguna tormenta, alguna neblina, ¿cómo es? Alguna lluvia y pues eh, Ya, por En sí ejemplo, no se a ver, ¿qué? puede, en sí no se puede ya conducir, pero las personas lo hacen con su baja responsabilidad. claro, exactamente. O sea, Ya, ya depende también de la persona que conduce, Pero si con la le pasa responsabilidad que algo, lo También haga. influye bastante el estado del vehículo, ¿no? Lo que son las luces, y los limpiaparabrisas tienen que estar en óptimas condiciones, porque si no en el clima le puede coger una lluvia en el camino y no se va a poder ver nada. puedo creer lo que dice la compañera. Yo he viajado en carros ya. que Es no decir, funcionan. cuáles son los riesgos que posiblemente se enfrenta o a los que se enfrentaría? Un choque, si está en Poca un... visibilidad en la Ya, vía. poca visibilidad. ¿Qué pasa con la calzada? Está húmeda. Ya, Está ¿qué? húmeda y eso es un riesgo, por ejemplo, en los neumáticos. Hay unos que tienen las llantas lisas, entonces eso corre más aún el riesgo de causar un siniestro. Ya, la adherencia que puede tener entre el neumático y la calzada no es la misma, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Algo más que faltó de pronto por mencionar? ¿Algo más? Bueno, La pérdida de estabilidad del vehículo que puede ocasionarse porque no todas las vías están en óptimas condiciones. Puede ya, haber baches, y entonces eso también produce que pueda perder el equilibrio al momento de conducir. ok. Listo. En el ejemplo creo que está claro, ¿no? El caso o el contexto en el cual se está haciendo referencia. Menciona de que se va a salir de viaje, ¿ya? Y que previamente se aproxima una tormenta o que la parte de quienes manejan el clima, las condiciones del clima, quienes prevén esa parte, lo confirman de esa manera. Ya incluso puede ser evidente eso. Entonces, posiblemente eso yo no puedo evitar, ¿no es cierto? Yo no puedo evitar de que exista una tormenta o de que haya fuerte presencia de lluvias, eso yo no lo puedo evitar. Pero lo que yo sí puedo evitar son o plantear alternativas diferentes, como por ejemplo, primero, decidir si es necesario o es urgente realizar el viaje en ese momento, ¿ya? O posponerlo,
o tomar otra ruta, otra alternativa, de pronto donde no se prevé esta situación. Otra medida puede ser el tema de revisar y saber que el vehículo está en buenas condiciones o a su vez, ¿no es cierto?, de que yo tengo las llantas lisas y sin embargo deseo realizar el viaje bajo esas circunstancias. Ya revisar todo el tema de iluminación, de luces, el tema de neumáticos, el tema del sistema de freno, de limpia parabrisas, todo ello para el viaje. Como les mencionaba, es urgente, es necesario saber o estar con la certeza de que, bueno, el vehículo está en buenas condiciones. ¿Ya? Otra situación es justamente la velocidad a la que se puede circular, ¿sí? Porque no es lo mismo circular, en este caso, en condiciones normales, a la velocidad máxima que puede ser 90 kilómetros, que en las condiciones de lluvia circular a esa velocidad. Posiblemente puede perder eh, adherencia, repito, el neumático con la calzada, puede estar propenso a que en algunas partes de la vía exista acumulación de agua y eso haga, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, al momento de frenar tal vez el vehículo, pierda pista, salga del carril de circulación y demás. Otra situación también puede ser la distancia que yo tome con los vehículos que van antes, ¿sí? Y ahí justamente vienen, ¿no es cierto?, todas las situaciones o condiciones de riesgo, de peligro que yo identifico y que yo ejecuto acciones para justamente contrarrestar cualquier peligro que yo pueda tener, ¿sí? No siendo extremistas, no siendo de pronto en que, eh, como lo mencionaba, extremistas, sino identificando y privilegiando lo que es la vida humana, tanto del conductor, en el caso de los acompañantes y de los demás usuarios de la red. ¿Sí? Entonces, en este caso, básicamente lo que identificamos es eso, una situación que no podemos controlar, no podemos manejarlo, no está a nuestro poder, digámoslo así, pero que sí podemos realizar diferentes acciones para contrarrestar los riesgos que esa situación puede generar. ¿Ya? Ahí justamente aparece esta regla de los 3 segundos. No sé si lo han escuchado ustedes, la regla de los 3 segundos. ¿Alguien sabe de qué se refiere esta regla de los 3 segundos? Ese es el tiempo de reacción que tiene cada conductor ante un posible frenado de un vehículo que lo antecede. Ya. ¿Algo más? A ver, ¿quién más complementa? Está muy bien, Wimper. ¿Quién más complementa alguna otra información sobre esta regla de los 3 segundos? Pues lo mismo que dijo el compañero Wimper, que es el tiempo de reacción que uno tiene para frenar. Cuando ve el otro carro que ya ha puesto la luz en rojo y uno automáticamente frena. Eso es lo que me han dicho a mí y me han enseñado. Tiempo de reacción, De ya. frenado. O la distancia prudente que uno va de otro carro prácticamente, los 3 segundos. Y me enseñaron que es contando el poste. Ya. Creo que, bueno, sí estamos bien. Sí, pero alguien que desee ser un poco más claro en eso. ¿O cómo funciona? ¿Cómo funciona? A ver, esta regla de los 3 segundos. En un ejemplo práctico. Bueno, vamos a... En imagen, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vemos? Están vehículos de color azul y vehículos de color amarillo. ¿Sí? Donde aquí dice 1 segundo, 2 segundos y 3 segundos. 1 y 2. ¿Qué es lo que menciona esta regla básicamente de los 3 segundos? Que se toman un objeto, un elemento fijo, ¿no es cierto? Que puede ser un poste, puede ser un árbol, tal vez incluso alguna señal que se toma como referencia para medir la distancia con la que está el vehículo de adelante, ¿ya? Obviamente no voy a poder yo medir una distancia en decir, a ver, el vehículo se encuentra a 50 metros o a 10 metros. Eso es algo difícil, creo que está imposible, eso es complicado. Pero sí se puede medir esa distancia adecuada en
el tiempo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, justamente ahí esta regla de los 3 segundos hace referencia de que a la velocidad con la que el vehículo circula, ¿no es cierto?, debe existir una distancia mínima de 3 segundos para que ese espacio de tiempo y distancia me permita frenar o me permita evitar de pronto que yo impacte al vehículo que me antecede, ¿sí? Entonces, si ejemplo, usted va a 90 kilómetros por hora y toma como referencia un poste y cuenta un segundo ya de la distancia hasta que usted volvió a pasar por el mismo poste, significa que si, ejemplo, se ocurre un vehículo sale acá o algún objeto animal desea cruzarse y este vehículo frena, posiblemente no le va a dar el tiempo y la distancia para frenar y evitar impactarle al vehículo en la parte de atrás, ¿sí? Lo mismo sucede si solamente se cuentan 2 segundos. Obviamente aquí la gravedad es mucho más letal. Acá de pronto el peligro persiste, pero posiblemente con una acción de pronto de cambio brusco de carril, de pronto, ya, o freno, tal vez puede alcanzar a disminuir la gravedad de los daños, ¿sí? Ingeniero, pero también, por ejemplo, en los 2 segundos influye también la calidad de frenos que usted tenga en su vehículo, porque hay vehículos que les regulan los frenos que son tan sensibles que apenas usted lo topa, ¡pum!, el carro se frena. Ahí viene el sistema de frenos ABC o asistido, algo así se llama. Influye también bastante. He visto casos de que los carros se pegan prácticamente al piso, al frenón. Obviamente, claro, el sistema de frenos ahí si no funciona, no está en estado, no está funcionando bien. Incluso tal vez acá, si hablamos de los 3 segundos mínimos, así incluso Tampoco se le sirve. extienda, tal vez no le va a servir. Sí hay que Claro, ser claro, ¿no? Y ahí alguien va a decir, entonces la regla de los 3 segundos es algo que no no funciona. aplica. Allá depende del sistema también de frenos. Pero en situaciones normales o en condiciones óptimas, estos 3 segundos sí les pueden facilitar el tiempo ya necesario para disminuir la velocidad y para estar seguros o evitar básicamente algún impacto, ¿sí? Entonces, obviamente no es que esto es de pronto algo que ya me asegure, es un estándar mínimo. Recuerden que es mínimo 3 segundos que hay que contar, ¿sí? No es que ya eso me asegure. Eso también va a depender de algunas circunstancias o algunas condiciones previas, como por ejemplo la experiencia que tenga el conductor, el tipo de vehículo en el que esté, la situación